Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo seminario de Edifito. Mi nombre es Alejandra. Yo hoy los estaré acompañando en este seminario como moderadora. Bueno, las dejo ahora con Francisca. Ella es psicóloga clínica educacional y en esta ocasión nos va a contar cómo mantener la calma, cómo manejar el estrés, la ansiedad durante esta época de coronavirus, durante una época en que nos hemos visto que tenemos que estar encerrados, que tenemos que estar por lo general en espacios reducidos, que tenemos que lidiar nosotros como administradores o como miembros del condominio, de la comunidad, tenemos que lidiar también con vecinos. Entonces, para aclarar esa duda y muchas más, los dejo con Francisca, aquí que se va a presentar. Le damos muchas gracias a todos también por su presencia. Esperamos que disfruten de este seminario. Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén bien de salud, sus familias. Hoy vamos a conversar un tema que es bastante atingente. Si bien para mí es un tema que siempre ha sido importante, creo que ahora con la pandemia explotó y que tiene que ver con el concepto de mantener la calma, un poco con el concepto de manejar el estrés y la ansiedad que se nos puede producir, ¿ya? Bueno, como bien me presentó Alejandra, mi nombre es Francisca, soy psicóloga clínica y educacional. Actualmente trabajo en un liceo municipal, pero me desempeño generalmente en las dos áreas, ¿ya? Para comenzar a hablar sobre este tema, voy a partir un poquito más teórico, es como una teoría sencilla que nos lleva como a entender por qué nuestro cuerpo reacciona como reacciona, ¿ya? Espero ser bastante clara, como dijo Alejandra, cualquier cosa ustedes ahí me hacen alguna pregunta o interrupción. Ya, lo primero que vamos a abordar es el concepto de crisis. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis. Entonces es súper importante entender qué es esto, qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Una crisis, como bien dice aquí en la pantalla, es una situación que altera nuestra vida, ¿ya? Sobrepasa nuestra capacidad para poder enfrentar problemas y eso nos produce un estado de desorganización, ¿ya? Lo que pasa entonces es que hay ciertos eventos críticos, que son situaciones que nos generan estrés y que van a sobrepasar nuestro rango de experiencias. O sea, en el fondo nos van a poner ante una situación que no sabemos bien cómo actuar, ¿ya? Dentro de las crisis hay dos tipos. Tenemos las crisis esperadas, que son las crisis que van más que nada con nuestro ciclo vital, son hitos del desarrollo. Por ejemplo, desde niños, la entrada al colegio, otro hito puede ser, por ejemplo, el contraer matrimonio, o no sé, cuando ya somos mayores, cuando los hijos se nos van de la casa. Son ciertos hitos a los que no estamos preparados, son algo nuevo para nosotros, pero de alguna manera, al ser partes del ciclo vital, nos permiten anticiparnos un poco a esta crisis, ¿ya? Y por otra parte tenemos las crisis inesperadas. Las crisis inesperadas, al contrario, son eventos que vienen a interrumpir abruptamente nuestra vida, ¿ya? Y no nos podemos anticipar a esto, entonces como el impacto de alguna manera es un poco más devastador, ¿ya? Es más difícil. Y aquí tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de lo que es la pandemia. Es algo completamente inesperado. Nadie sabía que el 2020 íbamos a llegar a esto o no íbamos a encontrar la situación que actualmente nos encontramos, ¿ya? Lo importante aquí es que las crisis traen consigo muchos efectos porque nos producen vulnerabilidad, estrés, hay una falta de control, hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Y eso hace que la desorganización que se producía, la desorganización psicológica, altera nuestras áreas de funcionamiento y las altera todas, ¿ya? Ahora, quiero ser súper clara que depende de la persona en cómo la va a alterar la crisis, porque no todas las personas reaccionan igual y no es que todo lo que yo vaya a nombrar ahora les pase todo, les pueden pasar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber efectos cognitivos, que puede haber, por ejemplo, una dificultad en la resolución de los problemas o en la toma de decisiones, podemos estar más dispersos, podemos perder la capacidad de atención, por ejemplo, o la capacidad para pensar nos puede costar un poquito más. Nos puede afectar también la parte emocional. Podemos vernos en shock en algunas situaciones. Podemos presentar la habilidad emocional que tiene que ver con los cambios de ánimo, ¿ya?
Podemos presentar también un aplaneamiento afectivo, o sea, que en el fondo estamos como, lo que yo llamo como con cara de póker, como que no expresamos ninguna emoción, no se nos denota si tenemos rabia, si tenemos pena, si tenemos miedo. Podemos desconectarnos emocionalmente, que eso es un poquito más complejo porque tiene que ver con que nosotros mismos reprimimos nuestras emociones y no nos permitimos sentir. Podemos estar más irritables, podemos desbordarnos con más facilidad también. Puede ser que ante algo muy chiquitito reaccionemos de una manera muy grande. Eso lo voy a hablar también cuando hable un poquito más de los niños. También hay efectos conductuales, ¿ya? Podemos tener conductas más evitativas, mayor impulsividad o tender al aislamiento, conductas erráticas o que generalmente no hacíamos antes, podemos tener inhibición en la conducta, ¿ya? Ahí cada persona va a responder de diferentes maneras. También hay efectos fisiológicos, ¿ya? Y esto es súper importante. Sentir dolores corporales, dolores de cabeza, jaquecas, mareos, taquicardia, presión en el pecho, cansancio, que nos cueste dormir. Todas esas cosas también son efectos del estrés que nos producen todas las crisis, ¿ya? Y también hay efectos relacionales, y no menor, porque en el fondo, como estamos encerrados, algunos están solos, otros están acompañados, pero lo que sí nos lleva a vivir y a estar con gente todo el tiempo. Y eso puede reactivar, por ejemplo, conflictos previos, puede haber culpabilización en algunas situaciones, puede haber descalificación, eh, cambia completamente la manera en cómo nos relacionamos. ¿Ya? Eso cambia porque antes uno salía, antes tenía su tiempo de hacer las cosas, uno se organizaba, si tenía un problema podía ir a tomarse un café y volver más rato. Ahora eso no pasa. Entonces, esta crisis en particular tiene bastantes efectos relacionales. ¿Ya? Y adentro un poco en lo que es el coronavirus como tal, el coronavirus como crisis, ya crisis mundial, produce diferentes sensaciones, emociones, nos enfrenta a diferentes temáticas, y aquí hay algunas de ellas que me parecen las más centrales, pueden haber otras también, ¿ya? Por ejemplo, vivimos en incertidumbre, y hay que entender la incertidumbre como una falta de seguridad, una falta de certeza, no sabemos lo que va a pasar, y eso nos genera inquietud. A todas las personas eso nos genera inquietud, ¿ya? La vulnerabilidad es sentirse débil, inseguro, de alguna manera es sentirnos como que estamos susceptibles a que algo malo nos pueda pasar, ¿ya? Nos enfrenta también a la muerte. La muerte es algo desconocido. Mucha gente le teme a la muerte incluso. Es algo inexplicable para muchos. Cada uno tendrá sus creencias o no, pero es un evento que es muy doloroso y nos enfrenta también a vivir duelos, a que se muera un ser querido o alguien cercano o un vecino o alguien que yo conocí alguna vez, y eso también genera mucho estrés y mucha presión emocional. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con el miedo, efectivamente. El miedo es una emoción básica. El miedo es una sensación de angustia ante un peligro que puede ser real o no, y experimentamos en este periodo muchos miedos, pueden ser variables también de persona a persona, podemos tener miedos a contagiarnos, miedo a que se contagie un ser querido, o a que le pase algo, o a morirnos, o miedo a perder el trabajo, miedo a no poder llegar a fin de mes, como que hay un montón de miedos y situaciones que nos pueden acongojar en este periodo. ¿Ya? Otra cosa importante es el aislamiento social, ¿ya? Con la pandemia se nos limitó el contacto, ¿ya? Hay algunos que van a experimentar sentimientos de soledad, porque hay algunos que viven solos, por ejemplo, o que no pueden salir a trabajar, o que trabajan de alguna manera en trabajos que son un poco como más de introspección y no tienen contacto social con otros. Y hay otros que, a diferencia, sí lo van a tener, pero eso se limita, cambia la forma, ahora es a través de una pantalla o de un teléfono, no hay contacto físico al que estamos acostumbrados, cambia nuestra rutina habitual, ¿ya? Cambia nuestra manera, las maneras que usábamos nosotros de tomar aire, de despejarnos, de salir, generalmente uno lo usa saliendo, eso cambió, ¿ya? Y eso es súper importante. Otras emociones que podemos experimentar también básicas son la rabia y la tristeza. La rabia, por ejemplo, se activa ante situaciones de conflicto. Pueden haber múltiples conflictos en cualquier periodo de la vida. Ahora estamos encerrados, puede haber más conflictos incluso, y eso nos puede llevar a reaccionar se expresa a través de la impulsividad y de la irritabilidad, ¿ya?
Y la tristeza la vamos a, a entender más como un decaimiento, como un dolor emocional. La podemos expresar a través del llanto o de algo que para mí es muy característico en este periodo, el pesimismo, pensar de manera negativa. ¿Ya? También hay mucha inestabilidad y esto sin duda es devastador, o sea, algo cambió, algo ya cambió, nuestra forma de vivir cambió por completo, pero además hay cosas que pueden cambiar. Entonces es todo, volvemos un poco a lo que era la incertidumbre, pero es todo inestable, ¿ya? Esto, no tenemos un piso, no sabemos si el mes siguiente vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo, por ejemplo. Entonces, tanto como una inestabilidad económica que se está viviendo a nivel país general, que mucha gente la está viviendo, también hay una inestabilidad emocional que es importante. ¿Ya? Y el último concepto que me parece súper importante es la negación, porque muchas personas niegan la existencia de los conflictos de una manera, como una manera de defenderse. Y de esta manera puede ser que no sean tan cuidadosos, por ejemplo, le bajen el perfil a las cosas o no se conecten. Y eso también son efectos de lo que produce la crisis en las personas. Ya, y aquí vamos a entender un poquito cómo funciona nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés. Entonces, acuérdense que las crisis nos producen estrés, y eso es súper importante. Entonces, nuestro cerebro tiene, lo vamos a dividir en tres partes, ¿ya? La primera parte es el cerebro reptiliano, ¿ya? El cerebro reptiliano tiene que ver con el actuar, es el cerebro instintivo, es el cerebro de la supervivencia, ¿ya? Súper importante, que es la parte más antigua de nuestro cerebro, que la compartimos con otras especies, ¿ya? Y este cerebro controla nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestra temperatura corporal, eh, y tiene un lenguaje en particular. El cerebro reptiliano no habla con palabras, no entiende con palabras. Su lenguaje son las sensaciones, lo que sentimos. Y a las personas nos cuesta mucho conectarnos con esto, sobre todo cuando estamos en un ritmo muy acelerado. ¿Ya? Después tenemos el cerebro emocional, que también lo podemos llamar cerebro mamífero o el sistema límbico, también lo pueden haber escuchado así. El cerebro emocional o mamífero es el que nos permite la emoción, ¿ya? Y de alguna manera también nos permite el vínculo. Le digo cerebro mamífero porque el vínculo se entiende desde el mamar. Los mamíferos maman y permiten un vínculo con un otro, ¿ya? Eso es súper importante también entenderlo, porque es el cerebro que nos va a permitir expresar emociones, desarrollar apego y mostrar afecto. Y tenemos una tercera parte, que es el cerebro humano, el cerebro racional reflexivo, que es el neocórtex. ¿Ya? Este es exclusivamente humano, a diferencia de los otros. Y gracias a este, por ejemplo, vamos a poder racionar o reflexionar, como lo había dicho, pero también esta estructura se divide en dos hemisferios y cada uno tiene sus funciones cognitivas superiores. ¿Ya? Yo no voy a entrar en detalle de eso, pero sí súper importante saber que gracias a esta parte tenemos una función simbólica, tenemos el lenguaje en palabras, podemos razonar, podemos tomar decisiones, podemos planificarnos, que es súper importante. ¿Ya? Y aquí viene lo trascendental, que qué es lo que pasa con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo, cuando nos enfrentamos a una crisis o a una situación o pensamiento, porque no siempre son situaciones, también los pensamientos nos generan estrés. ¿Ya? Cuando esto ocurre, nuestro cerebro reptiliano y mamífero, o sea, las emociones y las sensaciones, son las que van a comandar todo. Y nuestro cerebro humano, racional, se va a perder el control. ¿Ya? Esto es súper interesante porque en la normalidad, en nuestra estabilidad, todo funciona de manera súper coordinada. Por ejemplo, el sistema emocional está en interacción con el sistema, con la corteza cerebral, entonces eso nos permite que nosotros podamos controlar nuestras emociones, porque con el neocórtex tenemos el control de lo que podemos sentir emocionalmente, ¿ya? Pero cuando el cerebro humano se cierra, nuestra razón se cierra, y llegan las sensaciones y las emociones muy fuertes, todo se descompagina un poco y se genera una reacción de alerta y un sobresalto
se produce una reacción fisiológica, se liberan hormonas, se libera la adrenalina, se libera el cortisol, que es la hormona del estrés, la principal hormona del estrés, no la única, y el cuerpo tiene que responder, porque el cuerpo ante cualquier amenaza o peligro que el estrés le genera, tiene que sobrevivir, eso es lo básico, ¿ya? Y la manera en que nuestro cuerpo responde, reacciona, pueden ser tres, ¿ya? Existe la lucha, la huida o la parálisis o congelamiento. Lo voy a explicar mediante un efecto para que se entienda así súper concreto. Por ejemplo, si a mí me asaltan en la calle, yo tengo tres opciones. Una, luchar contra el ladrón. Dos, salir corriendo lo más rápido que pueda para que no me hagan nada. O tres, paralizarme, ¿ya? El paralizarse o congelarse yo lo encuentro un poquito más complejo, es como que nos quedamos un poco inertes, pero es súper importante entenderlo porque, por ejemplo, en los niños más chiquititos es algo que tiende a pasar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en este mismo ejemplo, un niño pequeño no va a poder luchar contra un ladrón, ni tampoco va a poder correr más rápido que él. Entonces tiende a paralizarse un poco, a congelarse, ¿ya? Y si nosotros sobrevivimos a este estrés, sobrevivimos a nuestra amenaza o peligro o pensamiento negativo que teníamos, si sobrevivimos a esta idea, viene la parte para mí trascendental, que es la descarga, pero que es la que muchas veces se interfiere, ¿ya? Y eso es lo que nos genera traumas o a veces trastornos o ciertas dificultades emocionales. La descarga es importante. La descarga es, por ejemplo, me asaltaron, pasó todo el impacto, corrí, llegué a un lugar seguro y recién ahí me detuve y me puse a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré. Al llorar, mi cuerpo está descargando, por ejemplo, ¿ya? Y eso es súper sano. Entonces, cuando generalmente uno le dice, no sé, uno de repente se pone un poco nervioso y ve al otro llorando porque está muy nervioso por algo, o le pasó algo malo, y uno le dice, ya, pero no llorí. No, eso es súper negativo porque en el fondo su cuerpo necesita llorar para botar, para liberar. ¿Ya? Ya. Importante entonces que cuando la amenaza ya pasó, cuando nuestras amenazas pasan, ya sobrevivimos, ya bajamos la adrenalina, bajamos el cortisol, nuestra frecuencia cardíaca volvió a la normalidad, nuestra presión arterial también, eh, nos relajamos, funcionamos de manera normal, ¿ya? Pero ¿qué ocurre cuando el estado de estrés es crónico? ¿Qué es lo que ocurre un poquito en la pandemia, en lo que estamos viviendo, ¿ya? O cuando tenemos excesivos pensamientos negativos, por ejemplo, ¿ya? Cuando los factores estresantes están siempre presentes, nuestro sistema de respuesta, que era el que vimos recién, nuestro sistema de respuesta permanece encendido, o sea, me sobresalto, tengo que actuar, lucha, huida, congelamiento, descarga, todo eso está constantemente activo, ¿ya? Y eso genera una sobreexposición al cortisol y a las hormonas del estrés, ¿ya? Se está generando más de lo que debería. Y eso interrumpe muchos procesos de nuestro cuerpo también, ¿ya? Lo que incrementa el riesgo a que tengamos problemas de salud. Entonces, es súper importante entender que la tensión física o emocional que puede provenir de situaciones o de pensamientos nos hagan sentir nerviosos, preocupados o frustrados, puede causar muchos síntomas, ¿ya? Por ejemplo, dolores de cabeza, problemas digestivos, aumento o disminución del peso, del apetito, deterioro de la memoria, de la concentración, problemas o trastornos del sueño, ansiedad o trastornos de ansiedad, no necesariamente son trastornos, baja de ánimo o bien una depresión, por ejemplo, trastornos somáticos, entre otros, ¿ya? Y eso tiene que ver con toda la tensión que esto nos genera constantemente y nuestro cuerpo no logra entrar en un estado de calma, no logra bajar sus niveles. Vamos a ver la siguiente. Ya, aquí voy a hacer una pincelada, no me voy a adentrar en todos los trastornos clínicos que existen. Aquí solo nombré tres que son los que en general más se han activado en este periodo de pandemia y que en general son bastante prevalentes, ¿ya? En el mundo en general, que tiene que ver con los trastornos ansiosos, los trastornos del ánimo y los trastornos del sueño, ¿ya? Es solamente para hacer algunas distinciones y entender. Por ejemplo, primero tenemos que entender qué es la ansiedad, ¿ya? La ansiedad es una agitación, es una inquietud. La ansiedad nos anticipa el peligro, ¿ya?
como vimos, se acompaña de síntomas cognitivos, de muchos pensamientos y físicos, de muchas sensaciones físicas, palpitaciones, ¿ya? Y genera esta reacción de sobresalto porque estamos frente a una amenaza. Si la ansiedad la entendemos así, la ansiedad es una respuesta adaptativa completamente normal, ¿ya? Porque es una respuesta a cualquier tipo de amenaza y no necesariamente es patológica. Todas las personas sentimos ansiedad en algún momento, ¿ya? Lo que pasa es que hay algunas veces que no logramos controlarla o pasa lo que veíamos en la diapositiva anterior, que hay un estado de continuo de estrés, continuo, y eso nos deja bajar el nivel de ansiedad, ¿ya? También la podemos comprender, los que sienten ansiedad podrán entender que a veces como que uno la puede describir como una preocupación o un miedo intenso. Generalmente estoy intranquilo, preocupado, generalmente tengo un poco de miedo, entonces eso no me permite vivir de alguna manera tranquilo. Hay diferentes trastornos de ansiedad. Lo que sí me interesa recalcar aquí súper harto es que no por tener ansiedad o no por tener un síntoma o no por tener un mal día, yo tengo un trastorno. Y eso es súper importante. No autodiagnosticarnos con cosas que un profesional no lo ha hecho, ¿ya? Solo nombro los trastornos de ansiedad más conocidos, trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, que es un poquito en el que vamos a adentrar porque vamos a ver las crisis de pánico en general, que son bastante recurrentes en estos periodos, el trastorno por estrés postraumático, la fobia social, la fobia específica, la agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad de separación en los niños, en la infancia. ¿Ya? Esos son diferentes tipos de trastornos que existen que tienen de base la ansiedad. ¿Ya? También tenemos los trastornos del ánimo. Los trastornos del ánimo también se pueden ver mucho en este periodo, es importante. Y también, acá es súper importante lo que dije anteriormente, hay muchos síntomas que podemos tener que no configuran una depresión, por ejemplo, ¿ya? O una bipolaridad. ¿Ya? Cuando uno diagnostica, uno tiene que ser un profesional y dos, tenemos que tener súper claro que es importante la gravedad de los síntomas y el tiempo que duran. ¿Ya? Por eso les digo, no por un día malo o por 2 días malos, nosotros estamos con un trastorno. ¿Ya? Los trastornos del ánimo son alteraciones emocionales que consisten en periodos prolongados que van desde la tristeza hasta la euforia. ¿Ya? Lo voy a explicar aquí tengo un lápiz acá al lado. Imagínense que, aquí se ve bien, ahí. Este lápiz es mi estado de ánimo que está estable. Generalmente uno oscila en su normalidad así chiquitito, porque a veces estamos más felices, más tristes, hay cosas que nos emocionan, hay cosas que nos preocupan, sí, eso es nuestra normalidad, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una depresión, nos vamos a este lado, nuestro ánimo baja, baja, baja y nos mantenemos en un lado bajo. Cuando nosotros tenemos una bipolaridad, no es un cambio de ánimo como la labilidad emocional que yo les decía que se puede esperar como efecto del estrés. No es que, en un minuto estoy alegre, en el otro minuto estoy llorando. No es eso, no es eso la bipolaridad. La bipolaridad son oscilaciones más altas que llegan a la manía de la euforia, que son, por ejemplo, tener demasiada energía, no dormir, no sé, conductas riesgosas, me voy a ir a apostar o voy a perder plata, o sea, es demasiada la euforia, no es una euforia normal, no es una alegría, es exacerbada, ¿ya? La persona habla demasiado rápido, está demasiado activa, ¿ya? Y después baja en otros periodos a depresión, que es mucha tristeza, mucha desmotivación, mucha desvitalidad, ¿ya? Eso es la bipolaridad. Puede ser que uno tenga solamente un periodo maníaco en su vida, no tiene por qué estar siempre oscilando, ¿ya? Es una manera de explicarlo nada más. Y la ciclotimia es lo mismo que la bipolaridad, en el fondo pasamos de como manía a depresión, pero en grados mucho más leves. Hipomanía, por ejemplo, no llegamos a conductas tan extremas, ni una depresión mayor tan profunda, ¿ya? Eso es un poquito para que se entienda. Y los trastornos del sueño también son bastante recurrentes, problemas para dormir, dificultades para conciliar el sueño, para quedarnos dormidos, como el insomnio, o para mantenerlo, o el despertar temprano, despertarnos muy temprano no podemos dormir, los terrores nocturnos, las pesadillas, ¿ya?
Lo que es súper importante es que existe mucha comorbilidad entre estos trastornos. Comorbilidad quiere decir que muchos ocurren en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, la ansiedad puede ser un síntoma de un trastorno del ánimo, o un trastorno del ánimo me puede llevar a tener un trastorno ansioso también, o sea, pueden convivir, ¿ya? Hay trastornos ansiosos depresivos y hay tratamientos para eso. También hay que entender, por ejemplo, que dentro de los trastornos del ánimo, dentro de la depresión, hay varios síntomas. Por ejemplo, el ánimo bajo, perder apetito o aumentarlo, lo mismo con la baja de peso o no, que se altere nuestro sueño, la desmotivación, la anedonia, dejar de disfrutar las cosas que nos producían placer. Y si entendemos eso, también vemos que cuando estamos más deprimidos se altera nuestro sueño, nuestro apetito, se puede relacionar con la ansiedad, o sea, todo está un poquito relacionado, ¿ya? Bueno, y voy a volver a repetir lo que les había dicho, que es clave la gravedad y la duración de los síntomas y consultar a un profesional o especialista si no me siento bien o si no, o si ya encuentro que esto me está afectando en mi diario vivir. O sea, no me afectó un día, sino que ya encuentro que me está afectando demasiado en todas mis acciones y conductas. Sí, por favor, consulten a un especialista, que es como lo más seguro, lo más responsable de alguna manera, ¿ya? El, Voy a pasarme a hablar un poquito de las crisis de angustia, crisis de pánico o crisis de ansiedad. Las pueden escuchar por tres nombres, ¿ya? Que tiene que ver con estados de crisis en realidad. Y voy a la diapositiva siguiente. Y esto es súper importante de entender, porque mucha gente dice, ay, tuve una crisis de pánico, y a veces no es una crisis de pánico, ¿ya? Entonces ahora vamos a entender bien cómo se define y cómo se explican estas crisis. Entonces, por ejemplo, ¿qué es y cuándo ocurre? ¿Ya? Las crisis de pánico son episodios repentinos e inesperados de miedo intenso. O sea, de la nada me vino este miedo intenso y esta desesperación. Yo no sé por qué pasó esto, ¿ya? Y puede ocurrir en cualquier momento o en cualquier lugar. Lo otro importante es la duración. Los síntomas van empeorando desde que partió esto, van a ir incrementando y llegan a su pic más o menos a los 20-30 minutos. Pueden ir cambiando de unos síntomas a otros y después van a ir disminuyendo, pero puede durar la sintomatología una hora o un poquito más, ¿ya? Pero siempre después, alrededor de la media hora, van a ir bajando un poquito los síntomas, ¿ya? Las causas, no hay causas, no tiene una causa aparente ni un peligro real, y eso es parte de lo que la define, ¿ya? Y es súper importante también. Las reacciones físicas, yo aquí destaqué las principales, pueden haber otras, pero generalmente uno va a sudar, va a haber taquicardia, nuestro corazón está muy acelerado, mi cuerpo va a temblar, puedo tener hormigueos, sentir hormiguitas en mi cuerpo, puedo no sentir las partes del cuerpo, se me adormecen, puedo sentir dificultad para respirar o ahogo, que eso es bastante desesperante cuando uno lo está viviendo y no sabe lo que le pasa. Puedo tener náuseas o mareo, puedo tener malestar estomacal, entre otros, ¿ya? Esos son como los principales generalmente. Y también va acompañado de ciertas reacciones cognitivas, pensamientos, que era lo que yo hablaba, que los pensamientos también producen estrés, ¿ya? Y aquí entra un miedo, un temor a perder el control, a enloquecer o incluso a morir. Hay un pensamiento catastrófico. ¿Qué pasa? Que cuando a la gente le da estas crisis, generalmente termina en el servicio de urgencia, porque cree que puede estar dándole, por ejemplo, un ataque cardíaco. No sabe lo que le pasa, o un ataque broncopulmonar, porque se quedó, no le entra bien el aire y se asustan mucho y van a los servicios de urgencia porque no saben qué está ocurriendo. Y después se dan cuenta que esto va a empezar a bajar, que no va a durar para siempre, ¿ya? Algo importante es que cuando uno tiene una crisis, generalmente después de la crisis va a venir una inquietud o una preocupación por el hecho de que pueda ocurrir otro ataque. Y eso nos mantiene también en un estado un poquito crónico de estrés, porque estamos constantemente preocupados de que nos pueda venir otra crisis de nuevo, sentirnos así, y no queremos sentirnos así, ¿ya?
Y lo otro importante es que genera comportamientos poco adaptativos, porque de alguna manera evitamos ciertas situaciones. Voy a poner un ejemplo. Si a mí la crisis me da en la noche, justo cuando yo me voy a dormir, voy a asociar todas las noches antes de dormir, me voy a poner un poco nerviosa porque quizá me puede dar la crisis y eso no me va a dejar descansar bien, por ejemplo. O si en los momentos que uno salía te pasa esto en el metro, no voy a querer ir al metro, ¿ya? Y eso se empieza a transformar en algo un poquito más desadaptativo. Ya, y lo más importante es que las crisis de pánico no necesariamente son un trastorno de pánico, ¿ya? Por ejemplo, las crisis no deben atribuirse a otra afección médica, porque, por ejemplo, siempre hay que hacerse exámenes. Si alguien lo atiende, por ejemplo, un psiquiatra y todo, probablemente le va a mandar a hacerse un examen para ver si tiene hipotiroidismo, porque también eso tiene relación con las hormonas, con las crisis de ansiedad, con la ansiedad en general, con la depresión, ¿ya? Son importantes esos descartes médicos. O tampoco puede deberse a un consumo de alguna sustancia, ¿ya? Lo otro es que no hay otro trastorno que explique la aparición de la crisis, porque, por ejemplo, si yo no tengo un trastorno de pánico, si yo, por ejemplo, tengo una fobia real específica, por ejemplo, voy a inventar a las arañas, si yo tengo una fobia a las arañas, y cuando veo la araña me da la crisis, la fobia va a ser mi trastorno de base, y no voy a tener un trastorno de pánico, sino que esa fobia me generó una crisis, ¿ya? Y lo otro, que para que sea un trastorno de pánico tiene que haber varios ataques en un mes, no tiene que haber un peligro objetivo y obviamente tiene que evaluar un especialista, ¿ya? Pero sí las personas en altos niveles de estrés, que aguantamos mucho, que tenemos muchas cosas guardadas, que tenemos mucho peso encima, nuestro cuerpo puede explotar en una crisis de pánico y es esperable, ¿ya? Sobre todo en estos periodos. Francisca, muchas gracias por todo lo que nos has presentado. Creo que es súper interesante e importante hacer toda esta aclaración que estás haciendo, especialmente de poder distinguir cuando uno está sufriendo como un cuadro de ansiedad, por así decirlo, frente a si que en verdad uno ya está teniendo algún problema mayor, especialmente en un momento como el que estamos ahora, porque claro, son tantos meses, se te suman tantas cosas como tú me explicabas, entre un miedo por el trabajo, miedo por los familiares, miedo por uno propio. Y a raíz de eso han llegado varias preguntas sobre mucha gente que se está sintiendo precisamente con unos cuadros de ansiedad, que ha preguntado mucho cómo superar esa ansiedad. Perfecto. Por ejemplo, también lo relacionan mucho al concentrarse en el trabajo, cómo hacerlo, esto es entre estar trabajando en la casa y al mismo tiempo, claro, distraerse con facilidad y al mismo tiempo estar un poco angustiado por no saber qué va a pasar. Eh, bueno, y así con una sucesiva de cosas que van obviamente aumentando y en algunos de los casos también nos han señalado y nos han ido comentando que sufren de crisis de pánico y también asistiendo a algún familiar. ¿Qué hacer en el caso que no sea yo, pero sí sea o mi marido, mi pareja, o algún hijo, adolescente? Sé que de a poco vais respondiendo estas preguntas, pero es bueno que también todos sepan que estamos aquí atentos a todo lo que están preguntando y vamos a ir dando respuestas. Si es que en algún momento también hay alguna pregunta o algo un poco más personal, Francisca va a dejar su correo y a ella le pueden preguntar también sobre algo puntual que ella haya mencionado en este caso y quisieran ahondar un poco, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo vuelvo a dejar ahí con la presentación. Gracias, Alejandra. Ya. Me encanta que hayan preguntas, me gusta mucho porque así lo hacemos más interactivo. Todas las cosas que Alejandra mencionó las voy a ir explicando ahora enseguida, ¿ya? Si hay algo que en algún momento se me pasa, vuelvan a insistir con la pregunta, ¿ya? Pero creo que todo lo que nombró sí va a estar explicado en esta presentación. Y como bien dijo Alejandra, súper importante, si quieren ahondar en un tema o tienen una pregunta muy personal, para no hablar de temas personales de manera pública, pueden escribirme un correo, ¿ya? Ya, habiendo explicado las crisis entonces de pánico, ay, no se me pasa la diapositiva, aquí, ahora sí, ya, voy a entrar un poquito
en algunas etapas del desarrollo, pensando en que muchos de los espectadores pueden ser padres, o no sé, tener niños viviendo en la casa, o vecinos, o bien si son administradores en los condominios o edificios siempre hay. Más que nada, acá tampoco voy a ahondar porque no es el tema, pero sí es importante entender un poquito el comportamiento según la edad de cada persona ante el estrés, ¿ya? Eh, y aquí, por ejemplo, la infancia temprana y preescolar, no estoy siendo muy detallista en la separación de edades, no voy a ir de 0 a 2, de 2 a 4, tan específico, ¿ya? Sí voy a hablar, por ejemplo, desde que nace un bebé hasta la etapa preescolar, que es más o menos los 4 años, en general, ya no me voy a meter en tanto detalle, pero sí es importante entender que a esa edad, aunque muchos damos creer que no se dan cuenta de lo que pasa alrededor, son los más vulnerables ante el estrés ambiental. Sí perciben, los niños pequeños sobre todo perciben mucho porque su cerebro reptiliano es el que más comanda, ¿ya? Y no tienen mucho control porque no tienen mucho razonamiento. Hay una capacidad motora y de lenguaje limitada. Y eso es súper importante porque un bebé o un niño chiquitito no nos va a poder decir, mamá, ¿sabes qué? Tengo miedo a que te mueras, por ejemplo, que sería más sano y nosotros pudiésemos entender y pudiéramos tratar de ayudarlo, explicarle o calmarlo. Como el niño no puede hacer eso, es más vulnerable a este estrés, siente más estrés, ¿ya? Y lo que les explicaba antes, que ellos tienden a congelarse o paralizarse, ¿ya? Porque el huir o el luchar a veces para ellos es muy difícil. Las señales que podemos ver en los niños son variadas, ¿ya? Llanto, quejas somáticas me refiero, por ejemplo, a dolores corporales, regresiones, conductas regresivas tiene que ver con volver a estados anteriores. Por ejemplo, si mi chiquitito de 4 años ya le saqué los pañales, puede ser que en la noche vuelva a hacerse pipí, por ejemplo. Algo que ya había logrado en su desarrollo puede retroceder. Eso sería un comportamiento regresivo. O los niños que se ponen a hablar más como guagua, o se vuelven a chupar el dedo, a querer mamadera, quieren hacer o comportarse de maneras más de guaguitas, ¿ya? Eso también es un síntoma. Puede también haber alteraciones del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, respuestas emocionales exageradas. Yo aquí, y acá voy a dar un tip que siempre lo uso generalmente cuando atiendo a niños, que muchas veces, por ejemplo, un niño está con mucha rabia, ¿ya? No sé, reaccionó de manera muy rabiosa, impulsiva, y uno le pregunta cuál fue el problema, y es que, por ejemplo, se le perdió la goma. Entonces uno ahí le pregunta al niño ya, pero que se te perdió la goma, ¿es un problema grande, mediano o chiquitito? El niño va a saber identificar que es algo chiquitito, no una guagua, obviamente. Estoy hablando de niños de 4 años para adelante, etapa escolar, ¿ya? Es súper importante hacer esas distinciones porque los problemas, tenemos que decirle a los niños que hay problemas que no son tan grandes y que tienen una solución. Puedo conseguir otra goma, puedo pedir prestada otra goma, puedo eventualmente me comprarán otra goma o alguien me regalará una. Como que las cosas tienen solución, ¿ya? Pero sí podemos ver eso en este periodo, que los niños ante estímulos pequeños pueden reaccionar de manera más como grande de lo habitual, ¿ya? Y lo otro que puede haber en los niños que a mí me parece un poco más preocupante es cuando hay desconexión emocional, cuando los niños no se conectan con las emociones o están más aplanados, no demuestran. Ahí yo creo que hay que entrar a preocuparse un poquito porque es sano y es importante que los niños muestren sus conductas, no sé, jueguen. Si el juego se inhibe, si dejan de jugar también es algo llamativo, ¿ya? Por eso como papá es súper importante en ese periodo observar el juego, vincularse con los niños, leer las señales, ¿ya? Eso es súper importante. En la etapa escolar, nos encontramos con algunos más recursos a favor. Por ejemplo, ya hay lenguaje, que eso facilita un montón las cosas. Hay razonamiento, aunque aún está en desarrollo. Y tenemos la teoría de la mente. La teoría de la mente es algo súper importante porque la teoría de la mente tiene que ver con la empatía, con poder entender que hay cosas que a los otros les afectan y cómo les va a afectar. O sea, por ejemplo, si yo soy una niñita, puedo entender que si a Pepito lo castigan, él se va a sentir triste, por ejemplo, ¿ya? Y eso es parte de la empatía.
Señales en los niños en etapa escolar son similares a los niños en todas las etapas en realidad. O sea, puede haber también llantos, quejas somáticas, también conductas regresivas, también pueden haber trastornos del sueño. Sí, por ejemplo, cuando tienen temor, los niños están más agitados. Y algo súper importante que, por ejemplo, en preescolar y en etapa escolar, por ejemplo, cuando los niños están más deprimidos, eso lo demuestran no como el adulto o el adolescente que está como más cabizbajo, más triste, sino que a veces se demuestra a través de estar más irritables, ¿ya? Eso es súper importante. Y la adolescencia que de por sí es una etapa muy compleja, ¿ya? Porque en el fondo es un periodo de transición, es un periodo de transición que pasamos de ser niños a ser adultos, vamos a vivir muchos cambios, cambios mentales, cambios físicos, cambios de razonamiento, y vamos a vivir muchos duelos también. Dejamos atrás nuestro ser niño, nuestro que nos cuiden, quiero ser grande, pero no, quiero salir a fiestas, pero por otro lado quiero ver monitos de niños chicos, o mi cuerpo cambió, que eso es un duelo enorme. Crece mi cuerpo, no lo sé manejar bien, pasan muchas, muchas, muchas cosas. Y dentro de estas también hay que entender que los adolescentes parecen adultos, pero no tienen un cerebro adulto, ¿ya? Y tampoco está configurada su identidad personal social. Ellos se están configurando como personas, entonces los adolescentes de alguna manera uno los podría identificar como que tienen como conductas como más patológicas, no son patológicas, pero tienden a ser más impulsivos, más rabiosos, ¿ya? Y todo esto en pandemia puede complejizarse un montón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo súper importante que para los niños puedan definir su identidad personal, tiene que ver con que se puedan separar de los papás. Entonces ya va a ser un reto gigante pasar mucho tiempo con los papás. Y por otro lado, al hacer eso, necesitan mucha identidad con su grupo de pares, con los amigos, con los cercanos. Y eso en pandemia se les limita. Entonces, eso igual es algo súper complejo de manejar. ¿Ya? Eh, yo aquí creo que los papás, si bien siempre tienen que poner límites, es súper importante también que se les permita chatear y mantenerse en contacto, no sé, videollamada con algunos amigos y todo, porque es algo que necesitan y que les hace bien, ¿ya? Recordar que siempre que somos seres sociales también. Y lo otro es que yo creo que los papás en general, a toda edad del niño, tienen que estar súper atentos y pendientes. Es un desafío ser padre, uno lo hace lo mejor que puede, no hay papás buenos, papás malos, sino que uno siempre va a hacer lo mejor que puede. Pero sí lo que es importante es poder lidiar el teletrabajo. Muchas veces nos consume, estamos en la casa y como que no tenemos escapatoria del trabajo y es muy importante planificarlo, poner horarios, dar tiempos de descanso, recreo, como quieran llamarlo, alimentarse bien, tener tiempo para estar con sus hijos, ver lo que están haciendo, porque es parte de nuestras prioridades de alguna manera, ¿ya? Y la salud mental de nuestros hijos también va a ser muy importante. Y lo otro, que lo mismo que les dije anteriormente, no necesariamente es súper importante estar atentos a los cambios en los niños, pero no necesariamente patologizar. Y si hay cambios que nos llamen mucho la atención, sí, es mejor quizás consultar con un especialista o preguntarle a alguien que sepa o pedir una atención con algún psicólogo, por ejemplo, dependiendo del problema que se detecte. ¿Ya? Lo otro importante como papá es empatizar. Empatizar es bastante importante a toda edad, ¿ya? Y ayudar a los niños y también a los adolescentes que les cuesta a ponerles palabras a lo que sienten, ¿ya? Ponerles palabras, por ejemplo, no sé, chuta, se nota que con lo que te pasó te dio mucha rabia, o, pucha, esta noticia te hizo poner triste, como ayudarlos a reconocer sus emociones, porque es algo que ellos todavía están aprendiendo, ¿no? Eso también es importante. Y aquí vamos a entrar en la parte más práctica, que espero aquí responder mayores preguntas, que tiene que ver con cómo asistir a un otro en crisis, en cualquier tipo de crisis, ¿ya? Y principalmente en crisis de pánico. Dale, dale. Perdón. Francisca, es que habían llegado un par de preguntas antes de que ahondar un poco en esta parte más práctica, que yo creo que también van a responderse muchas de las preguntas que han estado llegando. Eh, pero hay una puntual que tiene que ver más con las crisis de pánico, entonces como ya ahondamos en ese tema,
a ver si también puedes ayudar a las personas que están preguntando. Hay una pregunta en particular que dice que él ha tenido varias veces crisis de pánico, ¿ya? O sea, es algo ¿Ya? constante y que suele tener, y que algunas veces las puede controlar, pero otras veces le es muy difícil. Ujú. ¿Hay algo que se pueda hacer más allá de una crisis de pánico? ¿Existe algún medicamento o son todas cosas, conductas que uno tiene que manejar quizás con otro tipo de terapia, etcétera? Ya. Poniéndolo especialmente en este contexto en que obviamente las crisis de pánico pueden ser mayores. Ya, perfecto. Mira, voy a ahondar en esto, pero sí o sí voy a responder al tiro que las crisis de pánico de por sí, cuando uno las presenta, lo mejor es sí tener de todas maneras un tratamiento, yo sugiero psicológico, pero también psiquiátrico, ¿ya? Porque solo un psiquiatra y médico puede recetarte los medicamentos que sean acordes según tu sintomatología, ¿ya? Y por eso es necesario que un doctor, un médico te evalúe. Y de todas maneras, los medicamentos ayudan un montón a calmarnos, además de todos los cambios que vamos a tener que hacer a través de la terapia o los cambios de estilos de vida o algunos consejos o prácticas que voy a recomendar más al final de la presentación que creo que pueden ser de utilidad, ¿ya? Pero sí es súper importante, de todas maneras, contactar a un especialista, de todas maneras, ¿ya? Porque las crisis de pánico, como yo bien decía, y quien las sufre sabrá, generan mucha intranquilidad y mucho miedo constante a que vuelvan. Es una sensación muy desagradable. Yo lo asocio por ejemplo, al vómito, ¿ya? Va a parecer un poco ridículo, pero a uno le carga vomitar, entonces cuando uno sabe que va a vomitar, se han dado cuenta que uno está nervioso y evita y hace todo lo posible por no vomitar porque uno se siente horrible. Acá es un poco lo mismo, uno como que trata de evitar y se pone más nervioso, es que me va a venir y no quiero que me venga, entonces esa sensación de intranquilidad constante que producen las crisis de pánico, es más fácil regularla con terapia, con especialistas y por periodos con medicamentos, porque eso para esperanza de todos no es algo que nos va a durar toda la vida, ya podemos salir de esto y hay que ser súper esperanzador y positivo en eso, podemos mejorarnos, ¿ya? Eso es importante. Perfecto, gracias. Otra pregunta también, voy a hacerte dos preguntas y ve tú si que las quieres responder ahora o más adelante, pero una persona pregunta qué hacer si debe asistir a alguien que tiene una crisis de pánico, quizás con desmayo. ¿Se debe ir a una urgencia o qué hacer de forma casera, por así decirlo, para intervenir ante cuando yo presencio que alguien está viviendo una crisis de pánico? Y la Ya, última pregunta por el momento tiene que ver con si es que estas crisis de pánico o esta sensación de angustia puede producir malestares físicos, porque hay una persona que pregunta también que desde marzo que ha tenido muchos dolores, que le han aparecido manchas en la cara, se ha hecho examen y todo y nadie sabe por qué, o sea, no hay como una explicación un poco médica, por así decirlo. ¿Podrá ser que esto tenga que ver también con una crisis o algo de angustia, alguna sensación así? Esas son las dos preguntas y ahí te dejo para que las respondas y siga tu presentación. ya. Gracias. Sobre el paso a paso a cómo asistir a alguien en crisis de pánico, lo voy a ver súper detallado en la próxima diapositiva, si no me equivoco, o en la subsiguiente, ¿ya? Así que esa me la voy a saltar por ahora. Sobre los síntomas físicos que pueda estar sintiendo desde marzo, afecciones a la piel, sin correlato médico, eso puede deberse, no te estoy diagnosticando, por favor que no se entienda así, pero puede deberse a algo mucho más somático. No es que sea un trastorno somático, pero puede serlo. Y también ahí hay que consultar a algún especialista, porque los trastornos somáticos se definen que por exceso de ansiedad nuestro cuerpo responde y muchas veces nos aquejamos de dolores o cosas que no tienen correlato médico. O sea, podemos tener un horrible dolor de guata siempre nos pueden hacer miles de exámenes, pero tenemos todo bien, estamos sanos. Y eso sí puede deberse a altos montos de ansiedad de todas maneras, ¿ya? Eso es importante. La pregunta de la crisis, me faltó una. Alejandra, no sé si me puedes recordar la primera pregunta. La Sí, olvidé. sí, tranquila. La primera era la que dijiste que iba a responder a... Ah, no, ya respondiste las dos, porque en el fondo uno era sobre cuando había una persona externa que sufre una crisis de pánico, qué debo hacer en ese caso, cómo asistirla. Y la Perfecto. otra con... Así que estamos ok Ya, para que continúe. ya. Sigo entonces.
Ya, para empezar a hablar en cómo asistir a alguien en una crisis, hay unos conceptos que a mí me parecen claves que los voy a tratar de explicar como de una manera como que se entiendan fácil, no entrar como al vocabulario tan psicológico, pero que me parecen bastante importantes de conocer y manejar, ¿ya? Por ejemplo, lo primero cuando yo voy a asistir a alguien es el autocuidado. Y aquí hay que entender siempre que nuestra salud es nuestra responsabilidad, ¿ya? Y tenemos que saber pedir ayuda, porque saber pedir ayuda no es signo de debilidad, al contrario, es fortaleza y responsabilidad, ¿ya? Con uno mismo y con los otros. Porque si yo quiero asistir a otro, o yo, por ejemplo, yo pienso, yo soy psicóloga, entonces yo tengo que estar para ayudar a muchas personas y si yo no estoy bien, no puedo hacerlo. Entonces, preocuparme de mí es muy, muy, muy importante, ¿ya? Para eso, momentos de relajación, momentos placenteros, cosas que nos generen placer, conectarnos con eso es trascendental. También revivir quizás, como estamos encerrados, algunos pasatiempos antiguos. Hay gente que me ha dicho que se ha conectado con la cocina, otros que le gusta cantar, otros bailar, otros que, no sé, escuchan música. Cada uno tendrá sus métodos, sus formas, pero conectarse con eso y darse espacios para eso también es importante. Eh, también yo creo que el tema de voy a hablar de esto al final, pero de tener una rutina consciente, o sea, que dentro de nuestra rutina hayan todos estos espacios que yo hablaba anteriormente, que en el teletrabajo es importante tener tiempos de recreo, de descanso, como también tener tiempos de distensión, ¿ya? Eso va a ser también súper importante. Y lo que yo encuentro trascendental en el autocuidado es limitar el acceso a la información. Con la pandemia nos hemos visto, bueno, y ahora todos los chilenos en realidad, porque desde que pasamos el 18 de octubre nos vimos bombardeados por redes sociales y por medios de comunicación de todo lo que estaba pasando en las calles, de todos los disturbios que hubo, los malos entendidos, los conflictos, sin importar de qué posición estaban o no, fue un momento en nuestra historia de país que nos generó tensión a todos, estábamos todos bastante preocupados. Y después llegamos a esto que es la pandemia, que ahora es mundial. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos exceso de información, también estamos en exceso de estrés y ansiedad, estamos excesivamente preocupados, ¿ya? Se nos genera de nuevo el sistema de alerta. Entonces, lo que yo recomiendo, como igual es importante estar informado y ser culto y saber lo que está pasando, yo recomiendo siempre, una vez al día, establecer un horario, ver una fuente confiable y formal, informarse sobre lo que está pasando y listo, ¿ya? Si soy una persona que me afecta, soy más sensible, quizás no es necesario que lo haga una vez al día, quizás no es necesario que esté tan informado o tan conectado. Cada uno va a conocerse a sí mismo, ¿ya? Pero eso es importante, y es importante también mediarlo con los niños, por favor, no dejar la televisión prendida todo el día y que puedan escuchar las noticias, porque las noticias son pura tragedia, pura muerte, que los sistemas de salud están colapsados, o sea, yo cada vez que escucho esas cosas también me pongo nerviosa, me estreso, entonces limitar ese acceso a información es importante. Y con los adolescentes es un poco más complejo porque los adolescentes ya tienen red social y se manejan ahí con sus teléfonos, pero sí yo creo que es importante también instaurar, quizás una vez a la semana, por ejemplo, periodos para hablar de esto, para que escuchar lo que ellos piensan, lo que han leído y nosotros aclararles con información verídica de qué es lo que está pasando. Porque hay muchas falsas noticias dando vuelta, ¿ya? Y eso también genera mucha ansiedad. Ya, el otro concepto es la corregulación y lo voy a alinear un poco con la mentalización, ¿ya? Tenemos que entender que los seres humanos regulamos nuestras emociones, ya existe la autorregulación, pero la corregulación a mí me parece aún más importante. ¿Por qué? Porque la corregulación tiene que ver con que nosotros regulamos nuestras emociones en el contacto con los otros, a través del contacto con un otro, ¿ya? Y esto se habla mucho en los niños, porque los niños, la capacidad de autorregularse se aprende a lo largo del tiempo, pero es mentira que dejamos de necesitar a los otros para regularnos. Mentira, hay muchos adultos y yo creo que todas las personas necesitan en situaciones a un otro que los regule o los asista, ¿ya? Y eso es súper válido, es súper sano. Somos seres sociales, vuelvo a repetirlo. La parte vincular es importante, ¿ya? Entonces, al contactarnos, al contactarse una persona desregulada con una que está regulada, la tensión va a bajar, ¿ya? La persona que está desregulada va a bajar al nivel de esta otra persona regulada, la va a ayudar. Entonces ahí es súper importante
la persona que está asistiendo, que vaya a asistir, estar tranquilo, ¿ya? No problematizar las cosas. Si hay personas que de frente se conocen y se ponen muy nerviosas, quizás no son las más aptas para esto, ¿ya? Pero yo sé que todas las personas tienen la capacidad para corregular a alguien, porque, por ejemplo, no sé, yo pienso, puede haber una mujer que generalmente es muy nerviosa y ansiosa, pero cuando es mamá, en la maternidad, logra calmar a su hijo, ¿ya? Se nos activan cosas en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser, que nos permiten corregular a otros. Y pueden haber distintas estrategias también. Por ejemplo, en los niños más pequeños yo recomiendo que cuando están muy alterados se puede redireccionar la atención a otra cosa, a algo más placentero, a un juego, o algo que los distraiga, y también contener. Es muy típico que de repente a los niños les da pataleta, berrinche, o están como con una crisis y uno les dice como, ah, no, es que mi niño se calma solo. No, eso no le está enseñando a autorregularse, le está enseñando a que esté solo, es frustrante. Entonces, contener, a veces las pataletas necesitan contacto físico, abrazar, ¿ya? A veces no es necesario el contacto físico, a veces el solo hecho de hablar, pero no ignorar, ¿ya? Eso sí es importante. Y lo otro es las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja en este periodo son complejas porque uno no está las 24 horas del día con la pareja como lo hace ahora. Eso no es fácil. Entonces, formas también de asistir a otro tienen que ver con mantener una cercanía física y emocional, una comunicación que sea efectiva y constructiva. Comunicación efectiva no es conversar solamente, es que el otro entienda lo que yo le digo y yo entender lo que él me dice, porque si no se generan muchos malos entendidos, muchos problemas, ¿ya? Conductas de apoyo, poder escuchar al otro, poder darle ánimo, conductas de afecto, por ejemplo, abrazar o darse tiempo de reír, esas cosas también corregulan y mantienen un ambiente menos tenso, ¿ya? Y el concepto de mentalización tiene que ver con atribuirle, puede ser complejo, pero atribuirle un estado mental a otro. Entonces, para explicarlo más sencillo, yo voy a, de alguna manera, imaginar qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que siente el otro. Entonces le atribuyo al otro sentimientos, creencias, motivaciones. Yo sé que Pepito cree estas cosas, lo motivan estas, se siente así ante tales situaciones, por ejemplo. Y esta capacidad de poder leer al otro, que ojalá sea de una manera correcta, a través de la observación, del conocer al otro, me permite tener también una mejor comunicación, porque voy a saber cómo decirle las cosas, porque sé cómo las va a interpretar, por ejemplo, y también me va a permitir poder anticipar ciertos comportamientos. Voy a retomar el ejemplo que dije antes de la fobia a la araña. Por ejemplo, si yo tengo al frente, no sé, por imagínense que mi pareja tiene fobia a las arañas y estamos conversando y tiene una araña acá en el hombro, yo no le voy a decir, oye, tenés una araña en el hombro, porque, o sea, imagínense lo que puedo generar. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Yo, por ejemplo, trataría de, uy, mira qué linda, no sé, la mochila que me compré. Pa, le pego con la mano la araña, se la saco y después le digo, chuta, tenía ahí una araña. Ahí ya no va a ser una crisis, se va a asustar, no sé, le voy a decir, oye, tenés una araña, lo que dije antes, la fobia a la araña. Por ejemplo, si yo tengo al frente, no sé, por ejemplo, que mi pareja tiene fobia a las arañas y está conversando y tiene una araña en el hombro, ¿no? Yo le voy a decir, oye, tenés una araña en el hombro, porque, o sea, imagínense lo que puedo generar. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Yo, por ejemplo, trataría de, uy, mira qué linda, no sé, la mochila que me compré. Pa, le pego con la mano la araña, se la saco y después le digo, yo tenía una araña. Ahí no va a ser una crisis, se va a asustar, probablemente para la araña el, el, el concepto fobia ya no va a estar sobre él, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es súper importante de entender. Y el otro concepto trascendental para asistir a alguien es el vínculo, vincularse, ¿ya? El vínculo es como yo ya he dicho que somos seres sociales, por una parte es importante mantener los vínculos en cuarentena, que aunque no sean con contacto físico, poder, por ejemplo, mantener, no sé, conversaciones por Zoom, si a alguien no le gusta el Zoom por teléfono, estar en contacto social con la persona que queremos, nos rodamos, conocemos, ¿ya? Pero también tiene que ver con poder establecer, cuando vamos a asistir a alguien, una relación segura, ¿ya? Segura, de confianza. Y esto no solo se logra a través de contacto físico, sino también se logra a través de, por ejemplo, el tono de voz. El tono de voz puede tranquilizar mucho. O también a través de la expresión corporal o la postura, ¿ya?
esas cosas vinculares, la comunicación no verbal, son muy importantes a la hora de calmar o asistir a un otro. Dale. Francisca, mira, justo este punto es súper importante que mencionas los del vínculo y sobre cómo asistir a otros durante esta época, otros que sufren crisis, porque precisamente hay muchas personas interesadas, la mayoría obviamente, como son administradores de edificios y condominios, se preocupan mucho obviamente de todos los propietarios, todos los residentes, toda la comunidad que vive en el edificio. Y una pregunta súper interesante sobre cómo, por ejemplo, los conserjes están ahí 24/7, bueno, con sus turnos correspondientes, tienen que lidiar constantemente al final con todos los residentes. Entonces, ¿cómo manejar tanto a los otros? Ya están teniendo ellos crisis y como ellos más encima, que aparte muchas veces se han tenido que quedar más tiempo en las casas o no han podido trabajar o tienen que dar más tiempo de que les corresponde, ya han tenido que estar tomando más turnos, por ejemplo, o adquiriendo nuevas funciones, porque como el personal de aseo, por ejemplo, no puede ir a veces al oficio del condominio a limpiar las funciones y las labores han tenido que aumentar. Entonces, ¿cómo, la pregunta acá, cómo uno, desde esa perspectiva, porque al final, claro, se entiende el concepto de generar vínculos con tu familia, con tus cercanos, pero cómo uno puede generar vínculos al final con los vecinos, por ejemplo, o con los conserjes hacia los residentes, etcétera? ¿Cómo generar el vínculo? Y quizá no es tan directo, pero al final en una comunidad, en un condominio, es muy importante, muy esencial. Sí. Ya, aquí retomo lo que estaba tratando de decir, que el vínculo, efectivamente, cuando nosotros vamos a asistir a alguien que no conocemos, que pasa bastante, porque, por ejemplo, uno se puede tocar, bueno, ahora estamos en la crisis, lo explicaba Alejandra, en las mismas comunidades, condominios, pero uno puede ir a la calle y tener que asistir a una crisis de angustia, por ejemplo, y esa persona uno no la conoce. Entonces, o, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un liceo municipal que hay 1000 alumnos, ¿ya? Entonces no a todos los conozco y muchas veces me llegan con crisis o con problemas emocionales, con desborde, por ejemplo, y no nos conocemos, no hay una relación previa. ¿Qué hago yo? Primero, preocuparme por lo que le está pasando al otro y por lo que me está diciendo, dando transmitir. Porque yo tengo que ser un ser confiable, un ser que va a estar ahí apoyando. Entonces, eso es una manera de vincularse. Lo otro es hablar con un tono bastante calmo, tranquilo, ¿ya? Eso también da seguridad en el vínculo, ¿ya? No quiere decir que después de hacer una crisis uno va a ser íntimo amigo, se va a llamar por teléfono, no, para nada. Vincularse, me refiero a poder conectarse con la emoción del otro y llegar a una posibilidad de regulación, ¿ya? Pero para eso, y vuelvo a insistir, como Alejandra dice, hay gente que tiene mucho trabajo, que no lo está pasando bien o no está apto para hacerlo, quizás no es el indicado. Entonces uno tampoco tiene que ser un superhéroe, estar para asistir a todo el mundo. Entonces creo que esa información, por ejemplo, la que les voy a dar a la siguiente diapositiva, que es como un poco el paso a paso de cómo asistir a alguien, es súper importante compartirla y a mi parecer debería ser trascendental que todas las personas aprendieran esto, porque no hay que ser especialista para contener a alguien o para asistir a una crisis. Al contrario, como son crisis abruptas en cualquier momento, periodo de la vida, es súper bueno que las personas puedan ayudarte o asistirte, ¿ya? Y en ese sentido, hay una pregunta que habían hecho previo seminario que tenía que ver con cómo ayudar como al vecino, y ahí yo creo que entra un poquito en juego lo que están preguntando ahora, en pandemia, sobre todo, generar redes de comunicación entre los vecinos, porque quizás el conserje o el administrador va a estar sobrepasado, va a estar con mucho trabajo, va a estar viendo otra situación conflictiva o no se siente bien, pero quizás un vecino sí va a estar apto, por ejemplo, si alguien vive solo, o quizás la misma persona que vive con él va a tener la información y va a poder asistir. Entonces, socializar la información va a ser importante para sacar que la responsabilidad caiga solo en una persona, porque eso es imposible, ¿ya? Voy entonces a la siguiente, que parece que es la que causa más interés. ¿Qué tiene que ver con el paso a paso para asistir a un otro en crisis? ¿Ya? Vuelvo a repetir, no hay que ser un experto para hacer esto, ¿ya? Estos pasos lo he sacado de enfoques teóricos, pero también lo he ligado con mi propia experiencia, ¿ya? Porque en realidad he visto lo que a mí me hace sentido, lo que a mí me ha resultado y lo que le ha dado resultado también a los pacientes, que creo que es lo que más me importa y me interesa. Y así configuré estos 10 pasos, ¿ya? Lo primero y más importante es, vuelvo a lo anterior, estar regulado, estar tranquilo. Si yo estoy nervioso, si yo estoy con muchas señales en mi cuerpo, no voy a poder corregular a otro, ¿ya? Entonces, si yo estoy regulado, tranquilo, puedo dar el paso siguiente, ¿ya? El paso 2 es trascendental. Yo cuando voy a hacer algo, yo cuando voy a asistir a alguien, tengo que confiar en la capacidad de que esa persona se va a sanar y yo puedo ser un apoyo en su sanación, pero que esa persona no va a estar así para siempre, ni va a enloquecer, ni va a morir, ni voy a entrar en el pánico con esa persona. Voy a confiar que esa persona va a sanar, va a estar bien, ¿ya? Y eso, estar regulado y confiar en la capacidad de sanar, va a mantener un ambiente de tranquilidad, ¿ya? El paso 3 es verificar qué es lo que siente el otro, ¿ya? Y aquí no es necesario invadir con preguntas, porque muchas veces uno empieza a preguntarle cosas a gente que está en crisis y cuando está en crisis muchas veces está incluso desorientado, ¿ya? Y es súper importante. Entonces yo voy a usar mi observación. Puedo preguntarle qué siente, pero si veo que no puede hablar, no está como... Eso
eso es un poquito más adelante. Yo creo que lo principal de verificar cómo se siente el otro es poder observarlo, ¿ya? Observarlo y ayudarlo a que se oriente. Para mí eso es central. O sea, ponerme al frente, cuando una persona está en crisis, lo ideal es que la persona esté sentada, ¿ya? Porque sentada se va a respirar mejor y voy a tener el riesgo de que se caiga, ¿ya? Si sufre de crisis de pánico, por ejemplo, con desmayos, lo mejor es quizás recostarlo un poco sentado, pero la cabeza esté apoyada, ¿ya? Apoyada en un respaldo para no tener riesgo de que se va a desmayar y caer. Eso sí es importante, ¿ya? Entonces, de esas cosas me preocupo yo que estoy asistiendo. Ya, y entonces yo para que la persona se oriente voy a tratar de hacer un contacto visual, en vez de preguntarle cosas, trato de hacer un contacto visual y decirle, mira, yo soy Francisca, soy psicóloga, está pasando esto, estamos en este lugar, pero yo te voy a ayudar, ¿ya? Explicar para que la persona más o menos se oriente qué está pasando, ¿ya? El punto 4 es asegurar el acompañamiento. Y aquí, el que no tenga el tiempo, la disponibilidad de estar hasta que la crisis termine, por favor, que no sea que asiste o que no prometa algo que no va a cumplir. Porque si uno asegura acompañamiento, tiene que cumplirlo, ¿ya? Y tiene que darse hasta el final de la crisis, ¿ya? Porque va a ser la persona que va a estar regulando esta crisis. Y eso es súper importante, sobre todo para lo que hablábamos anteriormente de mantener este vínculo, ¿ya? Asegurar una confianza, aunque no nos conozcamos. Confía que yo voy a estar contigo hasta que esto pase, ¿ya? Y después viene el paso 5, se fijan, hice una flechita ahí entre el 5 y el 6, porque yo lo hago un poquito simultáneo en realidad, ¿ya? Que tiene que ver el 5 con ayudar a conectarse con el cuerpo, con las sensaciones, con este cerebro reptiliano que habíamos hablado anteriormente, y puede ser ya mediante preguntas como ¿qué sientes, por ejemplo? O bien adelantarnos nosotros y hacerle ver lo que siente. Por ejemplo, si la persona no puede hablar, no puede identificar, no lo vamos a invadir, pero le podemos decir, mira, tu cuerpo está temblando, o tus músculos están un poco tensos, quizás eso no se te en las manos, y al mismo tiempo yo ya les estoy enseñando técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración tiene enormes beneficios, calma la mente, calma dolores, calma emociones, relaja los músculos, ¿ya? Además muchas otras cosas como ayudar a concentrarse, la circulación, muchas cosas. Entonces hay que entender que una respiración tranquila es sinónimo de mente tranquila y una respiración alterada es sinónimo de mente intranquila, ¿ya? Y generalmente la gente en crisis, ¿qué pasa? No puede respirar, cree que no puede respirar, que no puede respirar. Entonces la respiración se gira, ¿cierto? Cuando la respiración se gira, perdemos mucho CO2, ¿ya? Y eso puede producir incluso que sintamos hormigueos, por ejemplo, o mareos, ¿ya? Entonces, lo importante es enseñar a respirar. Y como la persona está un poco alterada, no le vamos a decir que haga una respiración como con mucha mantención o muy profunda, pero sí le vamos a explicar cosas básicas. Por ejemplo, explicarle que tiene que inhalar por la nariz. Voy a hacer 2 tiempos si la persona está tranquila. Y voy a dar por la boca. Ya eso va calmando, ¿ya? Si ya puedo contar hasta 3 inhalar y 3 botar, mejor, vamos a ir calmando de a poquito, ¿ya? Y mientras la persona se concentra en respirar, también lo vamos a ayudar a conectarse con lo que va sintiendo, ¿ya? Porque va a estar más tranquilo para estar consciente de sus sensaciones, ¿ya? Eso sí es súper importante. Entonces, por eso yo lo hago un poquito paralelo, y la persona, entre medio, hay veces que la persona está en crisis y se empieza a calmar con la respiración, después se vuelve a alterar, probablemente le llega un pensamiento, algo que lo quitó, entonces nosotros siempre, tranquilo, mírame, respiremos. Yo lo que hago es ponerme como un espejo, el efecto espejo me funciona bastante. Entonces yo respiro con él, para que no se me concentre, ¿ya? El contar, 1, 2, 1, 2, a veces ayuda a concentrarse en eso en vez de concentrarse en otros pensamientos que nos están atacando, que son súper ansiosos, ¿ya? Eso es muy importante. Cuando yo logro mantener una respiración, ¿ya? La persona empieza a estar más tranquila, todavía hay reacciones, todavía hay sintomatología, pero empieza a estar más tranquila, yo voy a empezar a validar estas sensaciones, ya me suena el pic, la persona ya sabe que puede respirar, ¿ya? Entonces, voy a empezar a validar, por ejemplo, mira, tu cuerpo está temblando, eso es súper normal porque está liberando la tensión, entonces, bueno, que estás liberando, o si la persona está liberando, mira, yo era tranquila porque esta es una reacción que está dando el estrés que sentiste, como validar lo que se va sintiendo y que eso tiene una utilidad, ¿ya? Cuando ya baja eso, se van a dar cuenta que después de un tiempo, de un minuto, ya va a bajar, va a estar un poco más tranquila y todo, y ahí podemos recién entrar al plano de lo que se siente. Entonces ahí yo puedo preguntarle, ¿cómo te sientes ahora? La persona puede sentir rabia, puede sentir miedo, puede sentirse sola, puede sentirse insegura. Entonces todas esas cosas yo las tengo que validar, y ayudarla, y apoyarla en la emoción, ¿ya? Validar mucho las emociones son diversas en todas las personas y todas son igual de válidas, ¿ya? Y cuando ya esto pasando, ya la persona puede conversar un poquito, recuerde nunca invadir mucho, ¿por qué? Porque es agotador, uno está como en otro mundo, entonces a veces uno se conoce